amigos, bienvenidos a un nuevo video, el último de esta serie de 10 ejercicios de digitación en guitarra para principiantes. En el día de hoy vamos a ver un ejercicio que yo denomino aceleración en diagonal. Bien, y para este ejercicio vamos a utilizar el tip o truco que yo desarrollé en otro video. Se los dejo igualmente acá arriba en una tarjeta y también en la descripción del video. Así que yo les recomiendo que vean primero ese video que se llama Truco para tocar escalas a una mayor velocidad con cualquier instrumento. Pero aplica también para todo tipo de ejercicio, como explico en ese video. Bien, en este ejercicio, como su nombre lo indica, vamos a realizar una digitación en la cual nos vamos a ir desplazando de una manera diagonal, como hemos hecho en varios ejercicios de esta serie. Y, a diferencia de los ejercicios anteriores, esta vez sí vamos a jugar un poco más con el tempo, es decir, con el ritmo que le vamos a aplicar, porque vamos a, cada 4 notas, duplicar la velocidad que llevamos. Paso a explicar el ejercicio. El ejercicio comienza en la cuerda 6 y vamos a digitar siempre la combinación 1, 3, 2, 4. Primero vamos a empezar con el dedo 1, traste 1, cuerda 6. Luego dedo 3, traste 3, cuerda 6. Luego dedo 2, cuerda 6, traste 2. Y dedo 4, traste 4, cuerda 6. De este modo. Luego nos vamos a desplazar en diagonal un traste y una cuerda. Es decir, pasamos con el dedo 1 al traste 2 de cuerda 5, con el dedo 3 en traste 4, con el dedo 2 en traste 3 y con el dedo 4 en traste 5. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es duplicar el tiempo y la velocidad con la que empezamos. De la siguiente manera. Ahí lo que hice fue, primero realizar estas 4 notas en corchea. Y estas últimas en semicorcheas. Yo ahora no estoy utilizando metrónomo, pero lo ideal es que ustedes utilicen un metrónomo, que se vayan acostumbrando, y lo ponen, por ejemplo, en un tiempo cómodo, que puede ser 70 bps por minuto, por ejemplo, un tiempo bien lento o cómodo, y en la sexta cuerda tocan las corcheas, es decir, 2 notas por bip, y en la quinta cuerda tocan 4 notas por bip. Bien, de esta misma manera vamos a seguir en la cuerda 4, en el traste 3, porque recuerden que nos estamos desplazando de manera diagonal. En esta cuerda sí volvemos a tocar en corcheas. Nos pasamos a la cuerda 3, a esta altura vamos a tener ya dedo 1, cuerda 3, traste 4, dedo 3, cuerda 3, traste 6, dedo 2, cuerda 3, traste 5 y dedo 4 en la misma cuerda 3 con el en el traste número 7. Hasta ahí entonces tenemos. Bien, ahora pasamos a la cuerda 2 y hacemos lo mismo. Nos desplazamos un traste con el dedo 1 y bajamos una cuerda, de modo tal que nos queda el dedo 1 en traste 5 de cuerda 2. Ahí le tocaba a las corcheas y ahora pasamos a la cuerda 1 y hacemos las semicorcheas. De modo que hasta ahora tenemos. Bien, una vez que llegamos acá a la cuerda 1, vamos a subir nuevamente en diagonal. Quiere decir que con el dedo 1 vamos a subir una cuerda y un traste hacia la derecha. De modo tal que quede este dedo 1 en cuerda 2, traste número 7. Y acá es el turno de las corcheas. Nuevamente nos desplazamos en diagonal al traste 8 y le toca el turno a las semicorcheas. De la misma manera seguimos avanzando. Muy bien, y una vez que estamos aquí en la cuerda 6,
en el traste número 11, lo que vamos a hacer es desplazarnos un traste hacia la izquierda en la misma cuerda con el dedo 1 y es el turno de las semicorcheas. Entonces, en esta instancia tenemos dedo 1 en cuerda 6, traste número 10, dedo 3 en traste 12, dedo 2, traste 11 y dedo 4 en traste 13. Esto lo haremos en semicorcheas. Nuevamente, ahora es el turno de bajar con el dedo 1 al traste número 9 de cuerda 5 y ahí hacemos las corcheas. Y así vamos a seguir bajando con el mismo criterio. Una vez que llegamos aquí al traste 5 de cuerda 1 con el dedo 1, vamos a subir en semicorcheas a la cuerda 2 con el dedo 1 en traste 4, en semicorcheas. Luego subimos en corchea. Y una vez que llegamos a la cuerda 6, acá vamos a cambiar porque toca hacer cuerda al aire, dedo 2 en traste 2, dedo 1 en traste 1, dedo 3 en traste 3 y cuerda al aire. Estas notas, este último pasaje del ejercicio debe hacerse en semicorcheas, de la siguiente manera. Voy a hacer el ejercicio completo con el metrónomo en 80 bps por minuto para que quede más claro. 1, 2, 3 y... Y bien amigos, eso sería el ejercicio. Recuerden, muy importante, vean el video del truco para adquirir mayor velocidad tocando escalas, que también aplica a cualquier otro ejercicio, el cual les dejo en la descripción de este video. También les quiero pedir que me hagan saber sus inquietudes y de qué les gustaría que tratáramos los próximos videos. Este canal es, como habrán notado, un tanto ecléptico, no es solamente de guitarra, ya que también cubrimos otros aspectos, en general relacionados al arte y la música. Y si este contenido te gustó, como siempre te digo, suscríbete al canal, activa las notificaciones, haciendo clic en la campanita, dale like y comenta libremente también como te dije recién. Por último te dejo también acá abajo mis redes sociales, porque ahí también subo material que no necesariamente subo acá en YouTube. Sin nada más que agregar, te despido, espero que te haya gustado y te haya servido esta lista de 10 videos. Yo soy Rashid Abdala y nos vemos en la próxima. Chao.